Shalom, bienvenidos. Estamos por hacer lectura, comenzar nuevamente con las lecturas de las Aliyot, día con día, de la porción de la Torá que lleva por nombre Vaera. Estamos ya en el libro del Éxodo, aquellas personas que semana a semana van estudiando las distintas porciones de la Torá, que ya adquirieron, ¿no es cierto?, esta costumbre de estudio. Bueno, ya deben saber que vamos por esa porción. Hemos empezado ya el libro de Éxodo la semana pasada y hoy estamos en la porción Vaera, que el día comenzó, la semana comenzó ayer, es decir, el día 1, la aliyá número 1, así que vamos a hacer lectura de la aliyá 1 y 2. Amén. Y esta porción va desde el capítulo 6 de Éxodo. Lo hemos conocido con el nombre de Éxodo, pero lleva el nombre de Shemot en hebreo, que significa nombres. Amén. Amén. Shalom, bienvenido a todos los que van ingresando. Perdón. Se escucha muy fuerte. Sí. También voy a silenciar el sonido del teléfono. Shalom, hermano Mordejai. Shalom. Shalom, shalom, bienvenidos. Yo he visto que el hermano Mordejai ayer estuvo haciendo la porción, la parashá. Shalom. Amén, qué gozo, qué bueno y qué lindo, qué bendición poder ver a los distintos hermanos, ya sea haciendo videos, enseñanzas, compartiendo la palabra, y sino también compartiendo las distintas, en vivos, ¿no es cierto? Haciendo estudios, predicando de la palabra. Sí. Porque eso es lo que estamos llamados a hacer, a predicar. Así es. Así que, bueno, como ustedes bien saben, nuestros estudios siempre lo hacemos, cuando damos comienzo a la lectura de las Escrituras, agradecemos al Padre, hacemos la verajá sobre la Torá, hacemos la bendición de las Escrituras. Siempre yo lo hago en hebreo y después lo repito en español para aquellos hermanitos que van entrando, que son nuevos. Aquellos que veo que están conectados, varios ya conocen las distintas fonéticas del hebreo y ellos ya saben, pero hay otros nuevos que no saben y por misericordia lo hacemos. Siempre nombramos lo traducimos al español para que se entienda. Amén. Entonces vamos a dar comienzo con esta pequeña enseñanza, esta lectura, acompañamiento que hacemos a los hermanitos de ir leyendo aliyá por aliyá para llegar al Shabbat, al día de reposo, al sábado, con el estudio, ya la lectura completa de toda la porción que se va a dar en los distintos lugares. Vemos que muchos hermanos en ese día, el día de reposo, día Shabbat, enseñan la porción completa. Amén. Entonces hacemos lectura de las Escrituras. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato, Baruch atah Yud Het Bat Hei noten hatorá. Bendito seas tú, Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos has elegido entre todos los pueblos y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Elohim, el dador de la Torá. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, como decíamos, vamos a hacer lectura de comenzar con la parashá Vaera, que se encuentra, lo repito nuevamente para aquellas personas que van ingresando. Vamos a hacer lectura de la aliyá número 1 y número 2, ya estamos en el segundo día. Amén. Y va desde el libro de Éxodo, el capítulo 6, arranca desde el verso 2
lo que sería la Liyá 1, y la Liyá 2 termina en el verso 28. Exactamente. Amén. Y nos dice así, palabra del Eterno. Y habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Yud-Heh-Vav-Hei, yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Yud-Heh-Vav-Hei no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones, en la cual vivieron. Y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y me fue recordado mi pacto. Por tanto di a los hijos de Israel, yo soy Yud-Heh-Vav-Hei, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grande juicio. Os tomaré para mí por pueblo, y seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Yud-Heh-Vav-Hei, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión, yo, Yud-Heh-Vav-Hei. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud no escucharon a Moisés. Entonces Yud-Heh-Vav-Hei habló a Moisés, diciendo, entra, habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y habló Moisés delante de Yud-Heh-Vav-Hei, diciendo, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Perdón, me quedó un verso más. Y habló Yud-Heh-Vav-Hei a Moisés y a Aarón, y los instruyó respecto a Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén. Estos son los jefes de la familia de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Gersón y Carmí. Estas son las familias de Rubén. Y los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oán, Jaquim, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los hijos de Leví, por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat, Amran, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mailí y Musí. Estas son las familias de Leví por su linaje. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó a Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abisaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes
de los padres de las levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Yud-Heh-Vav-Hei dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces, estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos, cuando Yud-Heh-Vav-Hei habló a Moisés en la tierra de Egipto. Amén. 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 Bueno, recordemos que en la porción anterior, porque siempre debemos tener un concepto de lo último que hemos leído, de la última porción que hemos leído. Recordemos que en la porción de Shemot ya se presentó a Moisés en la zarza ardiendo. Si nos vamos, ¿no es cierto?, a la porción anterior, él se presenta y se revela a Moisés y nos menciona así en la escritura. Nos menciona que él se presenta en el capítulo 3, en el verso 2, y el ángel de Adonai se le apareció en una llama de fuego que salía de una zarza, y él vio la zarza ardiendo con fuego, pero la zarza no se consumía. Acá vemos que nos menciona la misma escritura, la misma palabra, nos dice que el ángel de Adonai, es decir, lo que antiguamente los antiguos judíos, los antiguos creyentes, creían en esa imagen, en la imagen visible del Todopoderoso. Entonces, acá ya podemos ver su imagen visible, lo que el Eterno nos permite ver. Esta es una de las manifestaciones del Creador, esta es una de las manifestaciones del Eterno. No era el Eterno en toda su gloria, en toda su plenitud, porque si hubiese sido el Eterno en toda su plenitud, ahí se terminaba el mundo y se terminaba todo, ni siquiera estaríamos acá. Así que era una de las manifestaciones que se presentó a Moisés, y ahí se reveló y le menciona ahí quién era, se revela a Moisés y le menciona quién era. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta porción? Si bien en la porción de Shemot hay muchos temas importantes que también vemos con respecto a la circuncisión, a la importancia de la circuncisión, ¿no es cierto?, de uno de los hijos de Moshe, y que por esto no le permitía el Eterno ir a liberar a su pueblo, y por esto de la circuncisión en la carne. Entonces vemos que tiene importancia, sí, tiene mucha importancia la circuncisión. Bueno, pero ese es uno también de los temas que vemos en la porción anterior. Ahora lo que vemos, cómo comienza, que esta porción lleva el nombre de Baerá, que significa yo me aparecí. ¿Y qué nos está mencionando? Comienza así: me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Es decir, el Shaddai, traducido a nuestro idioma, es el Todopoderoso. En algunas versiones lo vamos a encontrar así, como el Todopoderoso. Pero dice, pero con mi nombre, Yod-Heh-Vav-Hei, no me di a conocer a ellos. Es decir, a estos patriarcas no se dio a conocer él con su nombre. Y acá vemos la reafirmación del nombre del Todopoderoso, en lo que hemos conocido como el tetragrama. Es decir, Yud-Heh-Vav-Hei, acá el Eterno está reafirmando este nombre, y también está reafirmando algo muy importante. Él se apareció a los patriarcas. ¿Qué nos menciona? Él escucha el clamor del pueblo. ¿Y qué sucede? Cuando escucha el clamor del pueblo, él se acuerda del pacto. Entonces, del pacto que había establecido con estos anteriores patriarcas. Entonces, ¿qué nos está demostrando el Eterno? Que Él está con aquellos que de verdad le buscan. Que Él se va a manifestar, Él se va a mostrar, Él va a mostrar su nombre, su verdadero nombre, a aquellos que de verdad le buscan. Lo traigamos al plano actual, en estos momentos. Vemos muchos en vivos, muchos live,
donde discuten el nombre del Eterno, donde discuten el nombre del Mesías, donde discuten si Yeshua es Elohim o no es Elohim, donde discuten si deben guardar los mandamientos. Debates, discusiones que no les llevan a nada, que no edifican. Más aquel que está estudiando la palabra, más aquel que está predicando la palabra, aquel que de verdad le está siguiendo al Eterno, a ese se le es revelado no solamente el nombre, sino también el pacto. Aquella persona, aquellos que de verdad le están siguiendo, se les revela también el pacto y son, es decir, son poseedores, adquieren, ¿no es cierto?, las promesas dadas a los patriarcas. Entonces vemos esto también cumplirse también para hoy en día. Recordemos que estamos saliendo de la esclavitud, estamos saliendo del pecado. Este es el segundo éxodo para el pueblo de Israel. Recuerden que hemos despertado en el desierto, en la dispersión, somos parte de los dispersos, y tengamos o no sangre del pueblo de Israel, somos injertados como el olivo natural. Somos olivo silvestre, pero injertados como olivo natural, es decir, somos herederos también y a ese alimento con el que se alimenta el olivo natural. También somos partícipes del alimento de esa raíz del olivo natural. También somos herederos de las promesas, porque también he escuchado, no, pero vos no tenés sangre del pueblo de Israel, vos no podés guardar los mandamientos. No, que tenés que estar en Israel para guardar los mandamientos. No, porque no podés enseñar porque no sos del pueblo de Israel, porque no sos levita. Ustedes no son sacerdotes porque no son levitas. Recordemos que también, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero la promesa del Eterno, la intención del Eterno siempre fue que hacer de su pueblo una nación de reyes y sacerdotes. Esto también se está distorsionando entre los creyentes, entre aquellos que son escogidos y que son llamados. Recuerden que nos dice la Escritura, aún hasta los escogidos serán engañados, así que tenemos que tener cuidado con todas las falsas doctrinas, con todas las falsas enseñanzas. Amén. Amén. Luego, perdón, quería agregar, más adelante nos vemos en el verso 9, algo que también está sucediendo hoy en día. Mire lo que dice: así habló Moisés a los hijos de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. ¿Qué vemos actualmente en los debates, en los en vivo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es decir, teníamos la mente, porque me voy a poner en ese lugar porque también estuve allá, también fui de dura cerviz, también estaba bajo esa esclavitud, bajo Egipto, bajo las ideas del mundo, y tenía la mente tan cauterizada de que se llama Jesús, de que ya somos salvos solo por gracia y no debemos guardar ningún mandamiento, que los mandamientos nos salvan, y cuántas doctrinas que habíamos adquirido de costumbres del mundo, de religiones. Teníamos, y hay todavía, tantas religiones, tanta falsa doctrina, y lo vemos a diario en las redes. Pero, ¿qué sucedía? Como teníamos la mente tan cauterizada, llevábamos tantos años así, es más, esto lo adquirimos, nacimos creyendo estas cosas. Íbamos a las iglesias, íbamos a los cultos y ni siquiera cuestionábamos nada. Escuchábamos y hacíamos lo que nos decía o el sacerdote o el cura o el pastor, y no nos cuestionábamos nada. Entonces estábamos inmersos en un mundo que no existía, es decir, un mundo, no es que no existía, sino en un mundo falso, perdón.
¿Por qué falso? Porque estaba apartado y alejado de la verdad. ¿Cuál es la verdad que nos dice la Escritura? Que tu Torá es tu verdad, es decir, que la palabra del Eterno es la verdad. Pero escuchábamos palabra de hombre, estábamos bajo doctrinas y mandamientos de hombre, bajo ideas de hombre. Y para nosotros, como nacimos creyendo eso, se nos crió, se nos educó creyendo todas estas cosas, todas estas mentiras, era imposible salir de ahí. Era imposible que las escrituras habían sido escritas en hebreos, inspiradas en una mentalidad hebrea, creer que nuestro Mesías no se llamaba Jesús, que tenía un nombre hebreo. Era imposible creer que aún teníamos que guardar los mandamientos, que aún la ley del Creador estaba vigente. Cuántas cosas nos era imposible creer, nos era imposible salir de ahí. ¿Por qué? Porque estábamos tan inmersos en la esclavitud, era tan dura la esclavitud, y lo sigue siendo, que vemos los en vivos, que vemos los live, y la gente no quiere escuchar. Uno se les presenta, les muestra los versículos, les dice, mirá, les lee la palabra. Veo que hay gente que se esfuerza demasiado por leerle, por más que les lean y les muestren 10 versículos, no quieren escuchar. Moisés les habló, les trajo palabras del Eterno y no querían escuchar, no quisieron escuchar. Entonces vemos cómo esto se vuelve a repetir. Exactamente, en nuestros días todo es exactamente igual que en aquella época, no ha cambiado mucho. Lamentablemente uno le expone la verdad, que es justamente con las escrituras, porque sabemos que su verdad es la escritura, es la Torá. La Torá hablando de todo el compendio, digamos, no solamente una parte, no podemos cortar una parte, decir, no, esto era para el pueblo levita, este era para el pueblo de Jerusalén, que no sé, porque a ver, si lo tomamos así, los profetas iban y específicamente era para un pueblo el mensaje, ¿no es cierto? Entonces, pero hoy pasa exactamente lo mismo, hoy le confrontás, le mostrás, le tratás de explicar, y no, siguen esa ceguera, pero también fuimos parte de ese lugar. Entonces por eso a veces tenemos que ponernos en el lugar y tomar con misericordia todo el mensaje que nosotros damos. No entrar en el momento en ese momento donde se termina discutiendo o debatiendo sobre temas que no van a llegar a un fin, porque también del otro lado hay cierta arrogancia, hay cierto endurecimiento de cerviz, que vemos que en la época de Moshe era exactamente igual que lo que sucede hoy. No hay nada nuevo bajo el sol, dice, ¿no es cierto?, el libro de Eclesiastés. Entonces, es así, y tenemos que tener misericordia. Pedro nos enseña, ¿no es cierto?, en Pedro nos muestra cómo tiene que ser nuestro caminar, nuestro andar. Pablo también nos enseña, nos muestra que tenemos que ser pacientes, que tenemos que tener amor propio, tenemos que tener dominio propio, perdón, y esas cosas son fundamentales en estos tiempos, y así nosotros también tenemos que aprender a no dejar de llevar la palabra, porque la palabra la tenemos que llevar y la verdad tiene que salir a la luz y va a salir a la luz, y sabemos que eso es profético, que eso va a suceder. Entonces nosotros no dejar de no echarnos atrás cuando suceden estas cosas, no decir, bueno, listo, yo ya aquí no quieren escuchar, entonces no voy a seguir predicando, pero quizás muchos de los que están abajo en los live están escuchando la palabra y sí la aceptan, y quizás la otra mitad no la acepta y la otra mitad te está discutiendo, pero tenés que tener misericordia por esos que están ahí abajo escuchando y viendo la palabra y aceptándola. La semilla hay que sembrarla. Después, así como Yeshua nos enseñó con la parábola del buen sembrador, ¿no es cierto? Entonces sabemos que hay distintas tierras, hay distintos corazones,
pero la semilla igual la tenemos que esparcir para que más gente le germine y produzca frutos y produzca plantas esa tierra. Entonces tenemos que ser pacientes. La palabra nos está mostrando en esta oportunidad que vuelve a suceder exactamente igual. Inclusive con el mismo Moshe nos muestra que es temeroso, tembloroso, que tampoco, ni siquiera él se animaba, ¿no es cierto? Vemos como él dice, no, pero si yo no tengo palabra, no puedo, soy tartamudo, no puedo hablar, ¿quién me va a creer a mí? Sin embargo, el Eterno tiene todo perfectamente ordenado y organizado, y siempre hay una opción, siempre hay una salida, siempre hay algo que el Eterno nos muestra y por el cual nosotros tenemos que seguir llevando la palabra. Y no porque haya problemas vamos a dejar de predicar, no porque haya personas que no nos quieran escuchar vamos a dejar de predicar, porque si alguno de los profetas de aquel entonces hubiese escuchado a la gente que le decía, que lo vituperaba, nunca hubiese llegado el mensaje del Creador. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que seguir llevando la palabra, y esto nos muestra que no es la primera vez, que siempre ha pasado. Amén. Amén. Shalom, hermanita Isabel, hermanita Eli Yoyita, era la hermanita Isabel. Loida. La hermanita Loida, perdón. Sí, la hermanita Isabel hermanita está ahí. Loida. Exactamente. Shalom, Bienvenidas. amadas, Así que, bienvenidas. bueno, yo los invito, como siempre lo hacemos, a seguir escudriñando la palabra. Nosotros hacemos un pequeño análisis muy por arriba, superficial, leemos, lo compartimos y estamos con ustedes acompañándolos. Pero aquí hay mucha más riqueza, hay muchas más cosas que ustedes tienen que buscarla, que ustedes tienen que atesorar. El Padre les va a mostrar. Su Ruach está trabajando en cada uno de ustedes y de alguna manera van a discernir muchas cosas. Amén, amén. Acá hay también algo que mencionabas con respecto a lo que Moisés le decía al Eterno: ¿cómo me mandas a mí que soy torpe de labios? A mí todavía me sucede esa torpeza de labios, no se me ha ido, todavía tartamudeo, todavía me cuesta. Pero sin embargo acá estoy, como recordaba a un chico que lo sigo viendo, no es cristiano, no tiene ninguna religión, pero él todos los días está compartiendo la palabra. ¿Y por qué sigo por qué lo sigo viendo? ¿Por qué sigo viendo a este chico? Porque voy viendo... es maravilloso ver, amados, cómo el Eterno va trabajando en la vida de esta persona, cómo va trabajando en su vida, y que eligió a una persona que no tiene ninguna religión, ningún credo, nada. Eligió a un varón y lo levantó a este joven para predicar la palabra. Y me sorprende porque no es alguien que se pueda decir, ay, mira cómo habla. Hasta incluso lo han criticado, le han dicho que es un caradura, lo critican que es un caradura porque cómo se anima a hablar así de la palabra, o cómo toma la escritura, pero él predica todos los días. Y miren, nosotros acá tenemos 6 espectadores, estoy viendo ahora en este momento, pero él todos los días está y tiene más de 100 personas escuchando la palabra y queriendo aprender, porque veo en los comentarios que hay muchos que dicen, dale, que tienen hambre de aprender. Estamos esperando y jóvenes, porque es un chico joven. Y lo critican porque tiene aros, porque tiene piercing, porque tiene tatuaje, porque lo critican por un montón de cosas. Por la ropa, por su aspecto, por cómo habla. Muchas cosas. Lo están criticando por eso, pero sin embargo, él está haciendo la obra. Trabajo, está haciendo la obra. Está haciendo la obra, y no veo a esas personas que lo están criticando levantarse y hacer lo mismo, hacer la obra. No. Él
y de todos modos vemos que esas personas que están, hay personas que están aprendiendo con hambre, como dice Marcelo, con hambre de aprender la palabra. Y vemos nuevamente, lo estoy comparando con Moisés, en realidad imposible, ¿no es cierto? Porque ¿quién se compara? Sabemos que lo escogió por algo muy especial, ¿no es cierto? A Moisés, pero hasta un Moisés dijo, ¿por qué me escoge yo? Soy torpe de labios. Imagínense este chico. Y sin embargo, Moisés, así torpe de labios, liberó a un pueblo, sí, a una nación. Y este chico, más allá de que no es torpe de labio, porque diríamos, él tiene buena oratoria, sí, habla y no tiene miedo a la cámara y lleva la palabra, pero sin embargo lo juzgamos, porque muchas veces nos pasa, me voy a incluir dentro de los que juzgan, no para mal, pero sí lo hemos hecho, sí, porque usa un arito, porque tiene las uñas pintadas, porque usa distintos atuendos, distintas ropas, porque escucha otra música. Él mismo confiesa que no sigue ninguna religión, que él todavía no se siente transformado totalmente, pero sin embargo, a pesar de todas esas cosas, él todos los días es perseverante y sigue llevando la palabra. Y otra de los tesoros valiosos que tiene es que es un chico joven al cual la mayoría de la juventud está perdida en el mundo, en otra cosa. Sin embargo, él está leyendo la palabra. Él quizás sea otra manera de la cual el Eterno trabaje en su vida, obre con cada uno de nosotros. Por eso yo decía, tenemos que tener misericordia de cada uno, no solamente de los que encontramos por ahí, sino digamos, de los pastores o aquellos que se preparan para dar la palabra. Tenemos que tener misericordia de todos, porque no podemos hacer excepción de personas. El mismo Creador, ni el mismo Creador hace excepción de personas. ¿Por qué lo haríamos nosotros? Entonces tenemos que tener mucha misericordia con todos y apoyar a toda la juventud que se levanta para hablar de la palabra, porque es un tesoro muy valioso que tenemos, que la juventud, que chicos jóvenes se dediquen a estudiar la palabra, que chicos jóvenes que chicos jóvenes no se estén dedicando a la drogadicción, no se estén dedicando a las calles, no estén en la calle, no estén en el alcohol, que es muy común hoy que pase. Sin embargo, por eso yo les digo, les pido a cada uno de los que entran a este live, que cuando vean así, antes de juzgar, antes de hacer un juicio, escucharlos y ver si porque, realmente algo muy discernir la palabra. No sabemos a quién el Eterno va a usar para darnos un mensaje. Vean, uno va a decir, alguien que está estudiando Torah va a decir, y lo he pensado, ¿qué me puede enseñar este chico si recién está empezando, o recién está, y yo ya vengo mucho tiempo estudiando? No, ¿quién soy yo para decir eso? Sin embargo, yo aprendí varias cosas que dije, wow, porque y vinieron de este chico, y aprendí, las anoté, dije, no lo veía así. ¿Por qué no veía? El Eterno usó una persona de allá, del mundo, levantó y para enseñarnos cosas, y para enseñar la palabra, principalmente eso, la palabra. Sí, el libro que le dan a leer, lo lee, hasta ha leído cosas que no debería haber leído, pero las ha leído, pero dice, lo he escuchado decir algo muy importante. A mí dice, muéstrenme todo, pero dice, a mí no me van a mover de lo que yo creo, dice, y de lo que yo estoy estudiando. Y es perfecto, está perfecto, o sea, la manera de pensar que tiene es perfecta, y como les decía, nosotros tenemos la mente cauterizada en el mundo, de que el que nos va a enseñar se tiene que poner traje, corbata, y que la persona tiene que ser así. Si no se viste correctamente, ¿cómo voy a escuchar? No, ¿por qué pensamos así? Miren lo que encontramos en Juan 1:46. Dice la palabra del Eterno: y Natanael le dijo, pues algo bueno
¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe le dijo, ven y ve. Y estaban hablando de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Nada menos que de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Yo no digo que él sea el Mesías, ¿no es cierto? O que las personas que encontramos en internet sean el Mesías, sino que miren el prejuicio que hizo Natanael porque esa persona venía de tal o cual lugar. Así nos pasa. Nosotros también hacemos esos prejuicios, pero tenemos que acordarnos de dónde salimos nosotros, qué misericordia tuvo el Creador con nosotros, y ver todos estos mensajes y escuchar. Primero, ser respetuosos y escuchar el mensaje que tienen. Y después, si hay algo en que corregir, ayudar, pero no derribar, no atacar, no destruir. Entonces tenemos que tener misericordia, porque el Eterno ha tenido mucha misericordia de nosotros, y nosotros estamos hoy aquí predicando gracias a su misericordia. No es por nosotros, ni por nuestra boca, no, es Él. Él nos dio la fuerza, Él nos dio la valentía, Él nos dio su palabra, Él nos dio discernimiento para entender el mensaje y decir, sí, yo voy a ser partícipe, tengo que ser partícipe de esto y tengo que poner lo mío. Y así le sucedió a Moshe, y así le sucedió a todos, inclusive a Aarón mismo. Así que, amén, hermanos, esto es lo que nos enseña. Después, ya en los versículos siguientes que nos da la palabra, del 14 al 28, que es la aliyá número 2, vemos justamente hay una explicación genealógica para ver el origen de estos dos que vamos a encontrar en la Escritura, que justamente estas dos personas muy importantes, que es Moisés y Aarón, y vemos cómo ellos provienen de un linaje de levitas. Sabemos que el pueblo el pueblo levita después en el futuro sería escogido para sacerdocio. Entonces nos marca la importancia de dónde vienen estos dos, la importancia que va madurando, ¿no es cierto?, estos dos personajes. Vemos también que nombra a muchos de las distintas familias, de Rubén, de Simeón, de las familias, justamente los mayores, los más grandes de los hermanos de los hijos, de los hijos de Jacob, ¿cierto? Del pueblo de Israel. Algo muy importante, y es decir, que era un pueblo apartado, que a pesar de que estaban en Egipto, ellos habían conservado cada uno su tribu, su identidad, su linaje. No se habían si bien mezclado. Habían perdido muchas cosas como ordenanzas, y porque recordemos que no es la primera vez que el Eterno da sus instrucciones. Cuando sabemos que las da cuando ellos salen de Egipto, se las da escrita, pero ellos ya conocían instrucciones, ellos ya guardaban mandamientos, pero se habían apartado porque llevaban tanto tiempo, tantos años ahí en Egipto y esclavizados, pero aún así, aún así habían conservado su identidad, como lo dice Marcelo. Exactamente, inclusive en el versículo 27 nos dice, estos son, ¿no es cierto?, los que hablaron con Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Entonces, y afirma, cuando Yud-Heh-Vav-Hei habló a Moshe en la tierra de Egipto. Entonces, vemos que ellos fueron escogidos y vemos la importancia del linaje. Obviamente tenemos que entender que, recordemos que el pacto con Abraham ya en aquel entonces, con el patriarca, ya había dicho que iba a haber un pueblo esclavizado durante 400 años, ya se lo había dicho a Jacob también, y sin embargo el Creador todo perfectamente tiene orden, todo lo tiene bien ordenado, no hay nada que se salga de control de sus profecías, de sus obras, de sus cosas. Ahora, sí
nos deja a nosotros la virtud que tenemos de tener la libre elección. Él, después ya vamos a ver en las próximas porciones, ya creo que es una de las últimas, donde nos muestra los dos caminos. Esta es la bendición, esta es la maldición. Esto, digamos, los dos caminos que nosotros tenemos para tomar. Ahora somos nosotros quienes vamos a decidir. Eso lo seguimos teniendo nosotros, eso no nos ha apartado de eso, pero igualmente él, sin embargo, a ese pueblo trajo a 70 de la tierra de Canaán y los metió dentro de Egipto, del territorio egipcio, pero los resguardó en un lugar especial que fue Gosén. Eso lo veíamos en las porciones anteriores, y ese lugar especial, ahí el pueblo se multiplicó, creció, pero no perdió su identidad hebrea. No se mezcló con las naciones y se terminó perdiendo el pueblo de Israel. No, en esto nos está mostrando que ellos seguían su linaje, seguían su identidad, seguían sus tradiciones, sus costumbres como pueblo. Iba creciendo para después terminar en la gran nación de Israel. Amén. Amén, amén. Bienvenida, Fabi. Bueno, hasta acá, no sé si... No, nada más. Bueno, hasta acá llega lo que es las lecturas, ¿cierto? De la Aliyá 1 y 2, de la Saliyot, perdón. Sí, igualmente, ya comenzamos el tercer día hoy. Ya, sí, bueno, mañana en la noche seguramente seguiremos leyendo. El día es de tarde a tarde. Exactamente. Entre atardeceres. Así como nos dice en Génesis, en Bereshit, en el comienzo. Amén. Amén. Bueno, mañana estaremos con la lectura. Sí, mañana continuaremos. Ya vamos a ver cómo lo organizamos. Si van a ver, seguramente no ponemos horario por el tema de que por ahí lo podemos correr un ratito más, un ratito menos, pero vamos a continuar la lectura de la Aliyá y ya mañana la ordenamos y van a ver la publicación en TikTok o en las redes sociales, hablemos de Yud-Het Bat-Hei, donde ponemos lo que vamos a leer, digamos, cuáles van a ser las próximas Aliyot a leer. Mañana ya vemos, porque recordemos que nosotros por ahí avanzamos de esta manera porque se nos retrasa un día, se nos retrasa otro día. Entonces tratamos de acomodar para llegar al Shabbat, al día de reposo, con la lectura de la porción completa. Amén. Laila Top, hermanita, que el Eterno los bendiga y bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Así es como dice Gaby ahí. Porque quién sabe. Justamente. Amén. Ahora vamos a hacer la despedida. Nos despedimos como siempre. Hacemos junto a mi niña Keila, hacemos la bendición arónica para despedirnos de todos ustedes, para bendecirlos. La hacemos cantada en hebreo y después la recito en español para aquellos que todavía vienen nuevitos, vienen entendiendo el hebreo. Amén. Bueno, vamos a hacer entonces, nos vamos a despedir con la bendición arónica. Yevarejeja Adonai beimedreja Yaer Adonai panabeleija Bijuneja Yisa Adonai panabeleija Beyashem leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Shalom. Laila Tov, hermanitos, bendiciones, que tengan buen descanso. Gracias por acompañarnos y bueno, vamos a tratar de ser más constantes con las lecturas y acompañarlos. Bendiciones. Laila Tata, Shalom. Shalom, muchas gracias, hermanitos. Kum, kum, kum.
קום והתהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ